Compartir. Bien, lo que vamos a empezar a ver hoy va a ser el tema también de las marcas de agua, que es otro de los temas que vamos a estar viendo. Bien. Esperen un segundito. Ahí va. Bien, las marcas de agua a nosotros nos va a permitir poner un fondo, ¿sí? A la página, donde nosotros va a figurar como una marca justamente que vamos a poder establecer en los documentos, ¿sí? Estas marcas de agua, ustedes, hay dos cuestiones, o pueden elegir algunas que ya estén cargadas en Word, o pueden directamente crear ustedes una marca o directamente cargar esa marca desde algún lugar donde ustedes tengan guardado ciertas marcas de agua. ¿Sí? Generalmente las empresas ya tienen las marcas de agua, que es una imagen simplemente, que la pueden insertar en las hojas. ¿Sí? Esto, insisto en esto, se utiliza mucho y es muy recomendable y también les permite y les da a ustedes una mayor seriedad y más que nada porque hoy generalmente todos los trabajos o los informes se presentan en PDF. Entonces, las marcas de agua en PDF también quedan bastante bien, quedan inclusive mejor que en Word y es algo que le va a dar un plus a ese trabajo o a ese informe. ¿Sí? Yo siempre se los recomiendo que lo puedan hacer. Y es muy sencillo insertar esa marca de agua. Como es una característica del diseño de una página, o sea, cuando vamos a diseñar la página, lo vamos a encontrar en la parte de diseño de página, marca de agua, ¿sí? Cuando ustedes hacen clic ahí, van a tener opciones que ya están predeterminadas, que en realidad son confidencial y no copiar, pero pueden poner marcas de aguas personalizadas, donde ustedes van a poder justamente elegir, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Que ustedes tengan guardada ya automáticamente. Yo les voy a poner que es la que tengo, que es la que me quedó. Yo le voy a poner esto y que, por ejemplo, se haga como un decoloro automático. Vamos a ver cómo queda. Igual nunca probé esta imagen, pero vamos a ver si queda o no queda. Bien, no se llega a ver mucho, yo apenas lo llego a ver, pero no quedó bien. Bueno, entonces, la idea es que ustedes pueden tener la posibilidad de crear una imagen, ¿sí? O cargar una imagen que ya estén guardadas o que la tengan guardadas ustedes. O si no, directamente un texto, ¿sí? Directamente el texto que ustedes quieren poner, que por ejemplo sea informática. Bueno, miren que había una manera. Bueno, vamos a poner original directamente y después les explico cómo agregar uno de ustedes. Lo aplicamos y fíjense que también se ve un poco degradé, no sé si lo llegan a ver ustedes, yo lo veo apenas por el reflejo, pero se llega a ver. Estas marcas de agua son las que ustedes van a tener que hacer en el trabajo que les subí al portal, ¿sí? En realidad, la actividad está más orientada a que ustedes puedan, bueno, justamente subir la marca de agua en el trabajo. No es necesario que sea exclusivamente la misma imagen, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir cuál es la actividad que ustedes tienen, pero no es necesario que sea exclusivamente la misma imagen, ¿sí? Fíjense que la actividad que ustedes tienen que hacer es el que dice la tablet. Insisto en esta cuestión de utilizar las columnas, ¿sí? Están viendo, ¿no? El PDF de la actividad. Sí, sí, se ve. Ok. La idea es que ustedes puedan tipear la actividad, ¿sí? Obviamente que como les dije la otra vez, si ustedes se encuentran o trabajan con un eh, codificador de que pase el PDF a Word y ustedes no hay ningún problema del texto, eso lo pueden hacer,
pero sí lo que no van a poder hacer es que queden en tablas, que quizás tengan las negritas, que tengan la raya en el medio, que tenga la raya de separación de las columnas. Eso no lo van a poder hacer y yo lo voy a ver cuando ustedes entreguen el trabajo, ¿sí? Así que si ustedes quieren utilizar algún codificador online, que por ejemplo hay uno que se conoce que es iLove PDF, que es muy bueno, eso te lo puede codificar creo que si lo están viendo, ¿no? Ya la página de iLove. Sí, Sí, se profe, ve. se ve. Entonces acá pueden utilizar estas herramientas y pasarlos, ¿sí? Generalmente pasarlos de PDF a Word es lo más normal, ¿sí? Vos acá seleccionás el archivo y directamente te lo convierte. No todos no todos los archivos lo puede convertir, ¿sí? Hay algunos que sí, hay otros que no. Yo ahí, por ejemplo, les puse la actividad y les puse convertir de PDF a Word, ¿sí? Yo les estoy mostrando cómo se haría esto, después ustedes ponen descargar. Vamos a ver cómo quedó este archivo, ¿sí? De paso. A ver si lo pasó a texto. Bien, no, en este caso no lo pasó a texto porque, ya les digo. Ahora te respondo la consulta, María Eugenia. Esta actividad no la pasó al texto porque se ve que es una imagen de una imagen y entonces no lo puede codificar. Ahora le muestro cómo quedó el archivo. Acá. Bueno, ves que quedó como un formato de imagen, no lo van a poder transformar. Bueno, a ver, con la actividad esta, lo que yo quiero es que ustedes hagan las columnas. No hace falta que, por ejemplo, en ventajas de la tablet copien los 5, ¿sí? Que tipien los 5. Con que hagan 2 es suficiente. Lo mismo que desventajas de la tablet. No hace falta que copien los 5, solamente ponen los 2. Pero sí van a tener que poner la marca de agua, no importa cuál, si es una imagen, es lo ideal, y el recuadro, ¿sí? O los bordes de página, mejor dicho. Eso es lo que van a tener que hacer. La actividad eh, está subida y figura así. A ver, salvo que esté oculta, pero ahora les voy a decir, no, porque ya hubo chicos que lo entregaron. Ustedes lo que van a tener que hacer es directamente ir a donde dice, hacer clic donde dice actividad, y automáticamente les va a abrir esta actividad, ¿sí? Que es esta que yo les pasé. Esto es lo que van a tener que hacer para esta semana, ¿sí? Ya está cargado y tienen tiempo, bueno, hasta la semana que viene. Bien. Bueno, yo les voy a pasar, mejor dicho, les voy a compartir un trabajo práctico que, por ejemplo, hice yo hace un tiempo, que uso de referencia. No, de nada, María Eugenia. Para que ustedes vean o que empecemos a ver lo de la tabla de contenido, ¿sí? Bien, nosotros cuando tenemos un trabajo práctico, cuando tenemos que entregar un trabajo práctico que esté, o un informe que tenga diferentes datos, lo ideal es que nosotros hagamos un índice, ¿sí? Donde nosotros podemos indicar cuál va a ser el contenido que nosotros vamos a tener en todo el informe, ¿sí? Generalmente uno lo que hace es, quizás si hay alguien que lo ha hecho, y yo particularmente lo he hecho en algún momento, es justamente agregar, por ejemplo, el índice a mano, ¿sí? Por ejemplo, poner
poner puntos suspensivos y poner el número 1, ¿sí? Y así. Me imagino que todos lo habrán hecho, o habrán hecho en algún momento eso, por lo menos en mi caso me pasó, pero ¿qué es lo que pasa? Acá lo que nosotros no tenemos la posibilidad es de hacer clic y que y que el Word directamente nos dirija a la página en donde está esa información, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá les muestro este caso, y yo puedo hacer clic directamente en la página 4 y automáticamente me dirige a esa actividad, ¿sí? O a esa información. ¿Alguien por casualidad ya lo trabajó, lo pudo, lo hizo de esta manera, lo trabajó? ¿Tablas de contenido o estos índices? Yo sí, profe, Sí. pero mucho no me acuerdo, la verdad. Ok. Muy sencillo igual. No es tan complicado. Bien. Nosotros para poder trabajar con esto, básicamente hay dos situaciones. Lo principal de esto es que nosotros tengamos en cuenta los estilos, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos acá arriba en Word y tenemos los estilos, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos estilos diferentes que yo ahora les voy a abrir en las opciones y fíjense que tenemos diferentes estilos. Cada uno de estos estilos parece que no, pero tienen una función, que justamente la función es título 1, título 2, título 3, subtítulos, ¿sí? Cada uno va a tener una función que va a ser justamente lo que dice abajo. Entonces, cuando nosotros empezamos a escribir, o mejor dicho, empezamos a hacer el informe y vamos poniendo lo que se conoce como títulos, lo que nosotros tenemos que hacer es crear esos títulos con estos estilos, ¿sí? No podemos crear, o sea, cuando nosotros tipeamos y vamos a poner introducción, por ejemplo, y este va a ser justamente el título. Nosotros no podemos solamente llevarlo al medio, agregarle la letra y dejarlo así. No, nosotros tenemos que cambiarle el estilo y decirle que esto es un título, no es un contenido, ¿sí? No es algo que está teniendo un contenido eh, en las celdas, perdón, en el archivo. Entonces, para esto nosotros tenemos que hacer es seleccionar esto y darle la función de título, ¿sí? Y automáticamente fíjense que se cambió, o título 2, ¿sí? Eso dependiendo de lo que ustedes quieran informar. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Bien. Entonces, vuelvo con esto. Es importantísimo que ustedes, para poder trabajar con estos índices o con estas tablas de contenido, es necesario que ustedes creen el texto como la función que va a tener, si va a ser título o si va a ser un texto normal, ¿sí? Esto es lo principal para que ustedes puedan empezar a diseñar esto. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos esto? Bueno, justamente para poder crear una tabla de contenidos y que esa tabla de contenidos sepa de dónde sacar los datos que yo les voy a cargar acá en la tabla, ¿sí? ¿Y esto dónde está toda esta información? Bueno, esta información va a estar toda puesta en la parte de referencias, ¿sí? En la parte de referencias yo voy a tener 5 grupos importantes que van a ser tablas de contenidos que van a estar al principio, notas al pie, que esto ya lo trabajaron, citas y bibliografías, títulos o referencias cruzadas también se conocen, o bueno, el índice propiamente dicho, ¿sí? Bien. Cuando nosotros empezamos a crear el documento y empezamos a poner diferentes opciones o información o títulos, nosotros vamos a tener en cuenta justamente
poder identificar cada uno de estos estilos que nosotros tenemos en los párrafos para poder después crear el documento y la tabla. Ahora bien, ¿todos conocen o en algún momento han escuchado nombrar lo que son las normas APA? Sí, Bien, bien, Natalia. ¿Alguien más? ¿El resto no sabe de qué es? Yo no. Bueno, les explico porque también esto es sumamente importante. No sé si, Nati, te animás a dar una introducción y yo lo sigo, y si no, lo doy yo. Es simplemente si querés aprovechar eh, y comentar. sí, es una forma de crear el archivo que tiene que ver con cómo cómo tiene que ser la letra, que si es Time New Roman, tamaño 12. Después también tiene el entrelineado. Y son todas unas normas que por lo general en la facultad te piden que se tiene que presentar en el formato APA. Genial. Los márgenes también creo que son de 2.0, si no me equivoco ahora. Sí, ahora les explico, creo que hoy está en 2,5, pero ahora les paso a explicar, depende de la edición. Bien, como bien nos dice Natalia y también por el chat, bien, exactamente, sí, generalmente se utiliza para hacer citas bibliográficas también, cómo hacer esas citas, que también lo vamos a trabajar, y sobre todo las normas, justamente, al ser normas, es tratar de poder crear un sistema unificado, un sistema unificado de cómo presentar diferentes tipos de informe a nivel mundial. ¿Sí? O sea, que todos mantengan un mismo nivel de información de los informes o el documento que nosotros armemos. Ese sistema unificado que se arma se conocen como normas APA, como figura acá en la parte donde dice estilo bibliográfico, ¿sí? Figura como los estilos. Hay un montón de estilos que tiene Word para poder citar a la bibliografía, pero las normas APA hablan no solamente de la citación de la bibliografía, sino, como bien dijo Natalia, de establecer puestos en común de los márgenes, el tipo de letra, qué poner en un título, subtítulo, todo eso está puesto en un nomenclador que se conoce como normas APA. Este archivo tiene la 5ª edición de las normas APA, pero creo que hoy está como en la 8ª. Y es muy sencillo. Ahora yo les voy a compartir una página donde ustedes directamente buscan normas APA y les va a compartir un montón, les va a aparecer un montón de información que esté orientada. Como las normas APA generalmente están en un lenguaje, pueden encontrar páginas que están traducidas, ¿sí? Esperen que les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. ¿Por qué les digo esto? Porque vieron que muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo tengo que poner el archivo? ¿Qué tamaño de letra? Que, por ejemplo, no te lo dicen. Bueno, siempre ante la duda es importante que manejen las normas APAs, salvo casos en contrario que le digan, no, mira, la letra tiene que ser 12. ¿Sí? Entonces, a esto voy por lo siguiente. Si usted tiene que presentar un informe, un trabajo práctico, y por ejemplo, no conocen las normas APA, y no saben qué utilizar, y por ejemplo van a poner el tamaño de letra 14, porque bueno, se me ocurrió poner 14. Si a vos te preguntan por qué pusiste 14, ¿qué le vas a decir? Y bueno, no, le puse 14 porque era lo que me parecía a mí. En cambio, si vos utilizás la norma APA y vos decís, y te preguntan, che, ¿por qué utilizaste tamaño 11? Vamos a suponer que la norma APA te permite el 11. Vos le vas a decir, o uno le va a decir, no, pero yo utilicé las normas APA. Entonces, estas páginas, o por lo menos esta que yo ahora les voy a pasar el link en el chat para que lo puedan ver, les va a permitir justamente poder trabajar sobre estas normas y poder establecer cuáles son las normas para poder hacer este archivo. Entonces, siempre que ustedes le digan, che, mira, pero ¿por qué utilizaste Arial y no utilizaste Calibri, por ejemplo? Bueno, no, porque las normas APA me figuran así. Entonces, ustedes van a tener como un sustento
atrás donde ustedes tomaron una decisión no por subjetivamente y por el sentido común, sino que utilizaron las normas APA. Y me parece que eso es mucho más valioso cuando uno dice, bueno, armá el informe, bueno, pero ¿cómo lo armo? No, bueno, esperá, lo tenés que, si no te dicen cómo, utilizan las normas APA, ¿sí? Y fíjense que en la parte superior, ¿sí? Les va a aparecer, por ejemplo, lo que dice estructura. Voy a ir a donde dice formato, tamaño de página. Cuando yo voy a tamaño de página, acá en las normas te dice, asegúrate que el tamaño de papel que estás utilizando en Word tenga el tamaño correcto para presentar tu trabajo en formato APA. La configuración del tamaño debe ser carta, ¿sí? Bueno, fíjense que para una norma APA la configuración tiene que ser carta, no tiene que ser A4, ¿sí? Que las medidas son las siguientes y te establece cuáles son las medidas. Y en este archivo hasta te pone cómo lo tenés que hacer, ¿sí? Generalmente cuando ustedes abren Word les va a aparecer siempre carta. Ahora, cuando ustedes van a imprimir, la ideal es que ustedes impriman en la misma hoja que ustedes crearon. Entonces a veces lo que sucede es que, bueno, yo lo hago en carta, pero después cuando lo voy a imprimir tengo tamaño A4. Después lo cambian, no hay problema y se fijen que no quede todo desordenado, ¿sí? Márgenes, y esto es lo que nos comentaba Nancy, en esta edición, que es la séptima edición de las normas APA, se van actualizando todos los años, van variando, no sé por qué, si alguien lo sabe, pero yo no sé por qué van cambiando, pero se van actualizando. Y en esta edición los márgenes tienen que ser 2,54, ¿sí? O sea que equivale a una pulgada. En todos los 4, ¿sí? Márgenes. Ojo que el encuadernado no es un margen, ¿sí? Ojo, tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque los márgenes son 4, derecha, izquierda, superior, inferior. Encuadernación no es un tipo de margen para la hoja. Bien, bueno, esto es lo mismo, fíjense en que va por ese lado. Y vamos a la otra cosa que también les quería comentar, que es la alineación y la sangría, ¿sí? Que es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que generalmente la alineación del párrafo, todos decimos es justificado, ¿sí? Justificado es la que generalmente se utiliza, pero fíjense qué es lo que sucede en esta norma, dice no utilices justificación del texto, al menos que tú, o en la universidad, trabajo, lo que fuera, te lo solicite, ¿sí? Generalmente se utiliza esto. En la mayoría de los informes que se ven, que utilizan normas APA, utilizan la alineación a la izquierda, no el justificado. A mí, particularmente, siempre me gusta el justificado porque te da como todo parejo, ¿sí? A mí particularmente. Pero eso va a depender de quién lo realice. Y si vos me preguntás a mí, si yo hago sentido común y me preguntás qué utilizaría, es justificados, siempre. Ahora, si a mí me dicen tengo que hacer la actividad, el informe con normas APA, no le puedo poner justificado por más que el sentido común mío me diga, che, tenés que hacerlo justificado. No, porque sí, justamente hay que cumplir con estas reglamentaciones. Entonces, hay que hacerlo con una alineación a la izquierda por más de que no quede tan prolijo, ¿sí? Y lo otro que yo les quería decir es la separación o la sangría del párrafo, ¿sí? Que esto, no me acuerdo si yo se los expliqué, pero aprovecho para explicárselo ahora, que los textos generalmente tienen como se conoce como una sangría francesa o una pequeña sangría, que es separar el inicio de cada párrafo, en este caso 1,27 centímetros, ¿sí? Fíjense que acá dice algo que figura que jamás lo tenés que hacer con la barra espaciadora, ¿sí? A mano. Acá dice, jamás utilices la barra de espacios para conseguir este efecto. Si no, lo puedes hacer manual. Tiene que estar hecho. Eso se hace directamente desde párrafo, ¿sí? Fíjense que ahí me dice sangría y ahí me dice primera línea o sangría francesa, ¿sí? La que yo decía era la primera línea. Y acá te dicen cuánto la querés hacer. A nosotros nos piden 1,27, ¿sí? Y acá está 1,25. No pasa nada, uno no te das cuenta. Pero bueno, eso lo cambian. Y el otro es el interlineado
doble, ¿sí? Creo que figuraba. Bien, ese es el otro interlineado. Vieron que antes, yo me acuerdo cuando empezaba a hacer trabajos, le ponía el interlineado más grande por el hecho de que ocupaba más espacio, y que tenía más hojas. Pero en realidad por norma se tiene que hacer el doble. Ni sencillo y 1.5, sino doble. Igualmente ustedes lo pueden corregir, ¿sí? Lo pueden predeterminar, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño que ustedes quieren? Entonces, continuando con las normas, lo ideal es que ustedes utilicen estas normas para poder presentar todo tipo de trabajos. No importa que sea para la facultad, para cualquier que fuera, es importante esto. ¿Por qué? Porque aquellos que utilizan las normas APA ya te das cuenta que la persona utilizó las normas APA y le da otra impronta, ¿sí? Insisto en este plus que siempre comento yo, de que sumar algo más, que quizás algo que no te lo pidieron, no está especificado, pero vos podés utilizar estas normas que te van a dar otra impronta y un plus, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando presento diferentes informes o me presento diferentes informes, yo ya me doy cuenta si la persona utiliza normas APA o no, por la sangría, por el interlineado, por la justificación, por los márgenes. Uno ya se da cuenta y me parece que eso te da como un plus. ¿Alguna consulta que tengan sobre esto? Sobre las normas. Bien, fíjense que cada uno de los tipos de texto que ustedes tienen van a tener un interlineado diferente, ¿sí? Y les doy el ejemplo de las notas al pie que ustedes tuvieron. Las notas al pie van a tener que utilizar un interlineado sencillo, no pueden utilizar el doble como todo el texto, ¿sí? Y una fuente ligeramente más pequeña que el texto. Por ejemplo, y acá está el ejemplo, si utilizás Time New Roman en 12 en todo el texto, en la nota del pie, tenés que utilizar unos tamaños más chicos, ¿sí? De 10. Quizás eso uno no se da cuenta, pero estas normas justamente están para eso, es para establecer estas cuestiones y quizás uno no se da cuenta. Yo les aconsejo que lo lean cada vez que ustedes necesiten, lo dejan ahí puesto en el Chrome, y cada vez que ustedes hacen algo, bueno, van y consultan, che, ¿cómo tenía que poner esto? Obviamente que no lo podés saber de memoria. Y acá figura cada uno de los elementos cómo va, ¿sí? La página del título tiene que ir con el interlineado doble, el resumen doble, texto doble, pie de página sencillo, referencias doble, y acá te va apareciendo diferentes datos, ¿sí? Bueno, entonces volvemos al Word y vemos el tema de la tabla de contenidos. Bien, entonces cuando nosotros agregamos el texto con las normas que nosotros vamos a ir utilizando, lo repito, pero vale la pena, es que ustedes siempre tengan en cuenta que cuando agregan los títulos, lo agregan de esta manera. Quizás cuando ustedes están trabajando no lo hicieron, se olvidaron, no pasa nada, ustedes pueden posteriormente cambiarle ese formato, ¿sí? Yo, por ejemplo, le puedo quitar el formato, vamos a ponerle normal, y yo me olvidé de poner todos los títulos de este formato, entonces yo lo que puedo hacer es ir seleccionando, modifico esto y le agrego el título, ¿sí? Bueno. Voy a borrar esta tabla para que lo podamos trabajar. Entonces, cuando ustedes tienen el índice que ustedes quieren crear, vamos a trabajar primero con la tabla de contenidos. Si yo hago clic en la tabla de contenidos, o mejor hago clic, dejo el cursor sobre la tabla de contenidos, me dice que es agregar una tabla al documento, ¿sí? Acá me da para elegir diferentes tablas. Nosotros vamos a elegir la tabla automática, ¿sí? Y fíjense qué es lo que dice. Contenido de tabla automática con la etiqueta contenido, que incluye
todo el texto con los estilos del 1 al 3. ¿Sí? Vamos a ir a los estilos. Fíjense que título 1, 2 o 3. ¿Sí? Si yo ya le pongo título 4, no me lo va a tomar la tabla automática. ¿Sí? Entonces yo tengo que ponerle al título del texto, le tengo que poner 1, 2 o 3. No importa cuál es el que más me gusta a mí o si es título, subtítulo. Eso después lo van a ver ustedes. Pero sí van a tomar simplemente el 1, el 2 o el 3. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos. Referencia. Vamos a ir a la tabla automática 2. Fíjense que acá también. Vamos a dejarlo acá. Y dice también que tiene un formato diferente, pero que también va a tomar del 1 al 3. Y la manual es, bueno, ustedes van a poder ir agregando qué es lo que quieren que esté o no esté. Pero vamos a probar con la tabla automática. La tabla automática, bueno, espere que el tema es que yo ya tengo, bueno, vamos a hacer algo. Espere que le voy a cambiar a 2 títulos, le voy a cambiar el estilo para que no me lo reconozca. Tabla de contenido. Ahora yo les muestro todo. Fíjense que en la tabla de contenidos ahora no me figura, perdón, la introducción, que era el primer título, y el segundo título, que era problemáticas. ¿Sí? Fíjense que no está en la tabla. Solamente aparece desde preguntas y respuestas, que es la página número 3. ¿Sí? Ahora, esto es lo que yo les decía a ustedes. Ustedes tienen dos maneras. O ponen la tabla de contenido ya primero de una y le van poniendo títulos, o hacen al revés, le van poniendo títulos después. ¿Qué pasa si yo le pongo el título después, el estilo después? Yo voy a tener que seleccionar en alguno de estos títulos 1, 2 y 3. Recuerden que los vamos a manejar con eso. El otro título era problemáticas. Bien. Ahora, vamos a ir a la tabla y fíjense que no aparece. Bueno, ustedes lo tienen que actualizar, no se actualiza automáticamente. Hacen clic donde dice actualizar tabla y ahí van a poner actualizar toda la tabla. Y fíjense que automáticamente aparece introducción, que era el título que nos faltaba, que estaba en la página 2, y problemáticas, que también está en la página número 2. ¿Sí? Fíjense que si yo bajo problemáticas, tengan cuidado, porque no se va a actualizar automáticamente. ¿Está? ¿Sí? Fíjense que en la tabla de índices está en la página 2. Vamos a ver si yo actualizo qué es lo que pasa. Miren problemáticas. Fíjense que problemáticas se cambió. Entonces, tengan cuidado este detalle también, ¿sí? Cuando ustedes van agregando los títulos, tengan en cuenta de que actualizar la tabla. Yo lo que les aconsejo es que lo hagan siempre, la actualización de tabla, lo hagan siempre, pero también cuando lo van a cerrar, que ya terminaron, vuelvan a actualizarlo por las dudas, porque a veces sucede que uno justo modificó algo, una letra, y no te diste cuenta y se te fue para abajo el otro texto y ya te quedó desparejo, ¿sí? Entonces, cuando le pegan la última revisada, que ya lo guardan y lo van a enviar, por ejemplo, ya le está la última revisada, ahí le ponen actualizar tabla, que va a ser lo mejor la mejor opción para que no tenga ningún problema, ¿sí? Entonces, fíjense que acá es muy sencillo trabajar con las tablas. Pueden cambiar los tipos de tabla, ¿sí? Y vamos a ir a la manual, ¿sí? Fíjense que si van a la manual es un poco más compleja hacerla, ¿sí? Vas a tener que vos crear directamente los estilos y ir modificándolo, ¿sí? Yo no les aconsejo mucho esto porque te lleva mucho más tiempo. Yo directamente eligen la automática y listo, ¿sí? Bueno. En la próxima actividad, ahora cortamos el Zoom y retomamos uno más. En la próxima actividad que ustedes van a tener que hacer, que no es la de esta semana, que es la del cuadro, ¿sí? Lo de la tablet,
yo le voy a agregar en esta misma semana una actividad que va a ser la de los índices, ¿sí? Que van a tener que insertar el índice en un texto. Yo directamente les voy a dar el texto a ustedes y ustedes van a tener que agregar esta tabla de contenidos o el índice, ¿sí? Esa va a ser la actividad que se va a sumar a esta. Así ya cerramos esta semana y la semana que viene le metemos a full con Excel, ¿sí? Bueno, les pido que cortamos acá y nos sumamos con el mismo link. ¿Sí? Es el último Zoom, lo vamos a hacer otro más, así que